Buenas tardes a todos. Soy Manuel y están escuchando Wow Spoken Spanish, el lugar donde practicamos español juntos de una manera natural y divertida. Hoy tenemos un tema que creo que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Bella, ¿cómo estás hoy? Hola Manuel, hola a todos los que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Estoy muy bien, gracias. Y sí, el tema de hoy me parece muy especial, porque es algo muy humano, algo que todos entendemos sin importar de dónde venimos. Exactamente. Hoy vamos a hablar sobre levantarse después de caer. Y no me refiero a caerse en la calle, aunque eso también duele bastante, sino a esos momentos difíciles de la vida donde sientes que todo se derrumba a tu alrededor. ¿Tú has pasado por algo así, Bella? Claro que sí, Manuel. Creo que todos hemos tenido momentos así. Yo recuerdo una época en mi vida donde las cosas no salían bien, donde sentía que por más que intentaba, no avanzaba. Y eso es muy frustrante, ¿verdad? Oyentes, ¿ustedes han sentido eso también? Sí. Y lo interesante es que esos momentos, aunque son muy dolorosos en el momento, muchas veces son los que más nos enseñan. Yo tuve una situación hace algunos años. Trabajé durante meses en un proyecto muy importante para mí. Puse todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi corazón en ese proyecto, ¿Y qué pasó, Manuel? Cuéntanos. pues el proyecto no funcionó. Completamente. Fue un fracaso total. Y al principio no lo podía aceptar. Me sentí terrible, sin energía, sin ganas de intentar nada nuevo. Me quedé en casa durante semanas sin querer hablar con nadie. Eso suena muy difícil. Ese sentimiento de querer desaparecer, de no querer enfrentar al mundo después de un fracaso. Creo que es una reacción muy normal. Oyentes, ¿ustedes alguna vez han querido simplemente quedarse en casa y no salir después de algo difícil? Creo que es algo muy común. Pero lo que aprendí de esa experiencia es que quedarse paralizado no ayuda. Hay un dicho en español que me gusta mucho. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Conocen ese dicho, oyentes? Me encanta ese dicho, Manuel. Significa que si no te mueves, la vida te pasa por encima. Pero también entiendo que levantarse no es fácil. A veces uno necesita tiempo para procesar lo que pasó. La clave está en no quedarse demasiado tiempo en ese lugar oscuro. Exactamente, Bella. Y yo creo que el primer paso es permitirse sentir lo que uno siente. No fingir que todo está bien cuando no lo está. ¿Tú qué piensas sobre eso? Totalmente de acuerdo. En nuestra cultura a veces nos dicen, sé fuerte, no llores, sigue adelante. Y aunque esas palabras vienen con buena intención, a veces lo que necesitamos es simplemente sentarnos con nuestro dolor por un momento y reconocer que estamos heridos. Sí, hay una diferencia entre rendirse y tomarse un momento para recuperarse. Rendirse es decir, ya no voy a intentarlo más. Recuperarse es decir, necesito un descanso, pero voy a volver. ¿Cómo explicas tú esa diferencia, Bella? Qué buena distinción, Manuel. Yo lo veo así. Cuando te caes y te lastimas, necesitas tiempo para que la herida sane. No puedes correr inmediatamente después de torcerte el tobillo. Pero eso no significa que nunca vas a volver a caminar. Significa que necesitas tiempo y cuidado. Me gusta mucho esa imagen. Y hablando de cuidado, yo creo que una de las cosas más importantes cuando estamos pasando por un momento difícil es buscar apoyo, hablar con alguien de confianza, un amigo, un familiar o incluso un profesional. Absolutamente. Y a veces nos da vergüenza pedir ayuda, ¿verdad? Sentimos que debemos manejar todo solos, que pedir ayuda es una señal de debilidad. Pero es todo lo contrario. Pedir ayuda es uno de los actos más valientes que podemos hacer. Oyentes, quiero preguntarles algo. ¿Hay alguien en sus vidas a quien recurren cuando las cosas se ponen difíciles? Pueden dejarnos un comentario abajo y contarnos. Me parece muy interesante saber cómo cada persona maneja estos momentos. Sí, por favor cuéntenos. Y también me gustaría hablar sobre algo que a mí me ha ayudado mucho, cambiar la manera en que veo el fracaso. Muchas personas, yo incluida antes, veíamos el fracaso como algo vergonzoso, como algo que había que esconder. ¿Y cómo lo ves ahora, Bella? Ahora lo veo como información, como datos. Si algo no funcionó, aprendo por qué no funcionó y uso esa información para hacerlo mejor la próxima vez. Los grandes inventores, los grandes artistas, los grandes deportistas,
Todos han fallado muchísimas veces antes de llegar al éxito. Es verdad. Hay historias increíbles de personas famosas que fallaron muchas veces antes de triunfar. Muchos actores famosos fueron rechazados cientos de veces antes de conseguir su gran papel. Muchos escritores recibieron docenas de rechazos antes de publicar su primera novela. Exactamente. Y no se rindieron. Siguieron intentando. Y eso es lo que los hizo exitosos al final. No el talento solamente, sino la perseverancia, la capacidad de levantarse una y otra vez. En español, tenemos una palabra muy bonita para esto. Resiliencia. ¿La conocen, oyentes? Resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse después de situaciones difíciles. Es como un árbol que se dobla con el viento, pero no se rompe. Me encanta esa imagen del árbol. Y la resiliencia no es algo con lo que nacemos o no nacemos, es algo que se puede desarrollar, que se puede practicar. Cada vez que enfrentamos una dificultad y seguimos adelante, estamos fortaleciendo nuestra resiliencia. Ahora bien, ¿cómo se practica eso en la vida diaria? Porque a veces el problema no es un gran fracaso, sino pequeñas cosas que se acumulan. Un día difícil en el trabajo, un malentendido con un amigo, planes que no salen como uno esperaba. Sí, esas pequeñas cosas también cuentan. Y creo que una manera de practicar la resiliencia en lo cotidiano es desarrollar hábitos que nos den estabilidad. Cosas como dormir bien, hacer ejercicio, comer bien, tener tiempo para uno mismo. El autocuidado es fundamental, ¿verdad? Y a veces lo descuidamos precisamente cuando más lo necesitamos. Cuando estamos mal, dejamos de dormir bien, dejamos de comer bien, nos alejamos de las cosas que nos hacen sentir bien. Es un círculo, ¿verdad? Nos sentimos mal, dejamos de cuidarnos y entonces nos sentimos peor. Por eso es tan importante tener esos hábitos ya establecidos, para que cuando lleguen los momentos difíciles tengamos esa base. Oyentes, les hago otra pregunta. ¿Cuál es su hábito favorito que los ayuda a sentirse bien? Hacer ejercicio, leer, escuchar música, cocinar, salir a caminar. Cuéntenos en los comentarios. Me gustaría muchísimo saberlo. Sí, y mientras responden eso, quiero hablar de algo más, porque a veces cuando caemos, no solo necesitamos levantarnos, sino también cambiar de dirección. A veces la caída es una señal de que el camino que estábamos siguiendo no era el correcto para nosotros. Eso es muy profundo, Bella. ¿Puedes explicarlo un poco más? Claro, imagina que estás en un trabajo que no te hace feliz, pero tienes miedo de dejarlo, y de repente te despiden. En ese momento se siente terrible, pero a veces, con el tiempo, uno mira atrás y dice, eso fue lo mejor que me pudo pasar, porque me abrió la puerta a algo mejor. Sí, he escuchado esa historia muchas veces. Personas que pierden su trabajo y luego encuentran uno mejor, o empiezan su propio negocio, o descubren una pasión que no sabían que tenían. El final difícil de una puerta que se cierra. Y eso no significa que en el momento no duela. Duele, claro que duele, pero si somos capaces de ver más allá del dolor inmediato, podemos encontrar posibilidades que antes no veíamos. Hay una frase que me parece muy bonita. No es el fin del camino, sino una curva en el camino. Significa que aunque no puedes ver más allá de ese punto difícil, el camino continúa. Me encanta esa frase, Manuel, y creo que esa perspectiva, esa capacidad de ver más allá, es algo que podemos cultivar. No siempre es fácil, especialmente cuando estamos en medio del dolor, pero es posible. ¿Y cómo lo cultivamos? ¿Tienes algún consejo práctico para nuestros oyentes, Bella? Tengo varios. El primero es escribir. Escribir sobre lo que sientes puede ser muy terapéutico. No tiene que ser perfecto, nadie tiene que leerlo. Solo escribir lo que tienes en la cabeza y en el corazón. Eso es algo que yo también he hecho. Y tiene razón, ayuda mucho a ordenar los pensamientos. ¿Cuál es otro consejo? Otro consejo es buscar inspiración en historias de otras personas, leer biografías, escuchar entrevistas, hablar con personas que han superado situaciones difíciles. Ver que otros lo han logrado nos da esperanza de que nosotros también podemos. Y creo que eso es también lo que hacemos aquí en Wow Spoken Spanish, ¿verdad? Compartir historias, compartir experiencias, aprender juntos. Oyentes, ¿hay alguna historia de superación que los haya inspirado? ¿De alguien famoso o de alguien cercano a ustedes?
Sería maravilloso leer esas historias en los comentarios. Y el tercer consejo que tengo es este: celebra los pequeños pasos. No esperes estar completamente recuperado para sentirte orgulloso de ti mismo. Si hoy pudiste levantarte de la cama y hacer una cosa productiva, eso es un logro. Eso es muy importante. A veces, tenemos expectativas muy altas de nosotros mismos y nos frustramos cuando no alcanzamos metas grandes de inmediato. Pero la recuperación es un proceso, y cada pequeño paso cuenta. Exactamente, un paso a la vez, un día a la vez. Y hay días que serán mejores que otros, y eso está bien. Lo importante es no darse por vencido. Hablemos también de algo que a veces complica este proceso: lo que piensan los demás. A veces, nos cuesta levantarnos porque sentimos que todos nos están mirando, que todos saben que fallamos, que todos están esperando para ver qué hacemos. Ah, el famoso qué dirán. Es muy poderoso en muchas culturas, ¿verdad? Esa preocupación constante por la opinión de los demás. Y entiendo que es algo muy poderoso, que afecta a muchas personas. ¿Cómo manejas tú eso, Bella? Con el tiempo, aprendí que la mayoría de las personas están muy ocupadas con sus propias vidas como para estar pensando tanto en la nuestra. Y también aprendí que las personas que de verdad te quieren no te juzgan por tus fracasos, sino que te apoyan cuando los tienes. Eso es verdad. ¿Y las personas que sí te juzgan? Bueno, su opinión tal vez no es tan importante como pensamos. Oyentes, ¿les ha pasado que le dan demasiado peso a la opinión de alguien que ni siquiera conoce su situación completa? Es una trampa muy común, y creo que parte de levantarse después de caer es también aprender a filtrar mejor qué voces escuchamos. Hay voces que nos construyen y voces que nos derrumban. Bien dicho. Y para terminar, Bella, me gustaría que nos dijeras algo. Si hay alguien escuchando hoy que está en ese momento oscuro, que acaba de caer y no sabe cómo levantarse, ¿qué le dirías? Le diría que lo que siente es válido, que el dolor que siente es completamente válido y que está bien sentirlo. Le diría que no está solo, que hay personas que se preocupan por él o por ella. Y le diría que este momento, por más difícil que se sienta ahora mismo, va a pasar. Hermoso, Bella. Yo le añadiría esto. Cada vez que te has caído antes, te has levantado. No siempre fue fácil, no siempre fue rápido, pero lo lograste. Y eso significa que tienes dentro de ti lo que necesitas para volver a levantarte. Qué manera tan hermosa de decirlo, Manuel. La evidencia de tu fuerza está en tu historia. Ya has superado cosas difíciles antes y puedes volver a hacerlo. Oyentes, gracias por acompañarnos hoy en esta conversación tan especial. Espero que haya sido útil para ustedes, no solo para practicar español, sino también para el corazón. Sí, gracias a todos. Y recuerden que aquí en Wowspoken Spanish siempre los esperamos con temas interesantes, con conversaciones que les ayudan a aprender español de una manera natural. No olviden dejar sus comentarios abajo, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y compartir este episodio con alguien que creen que lo necesita. Hasta la próxima vez, cuídense mucho. Que tengan una semana llena de pequeñas victorias. Así es, pequeñas victorias que juntas hacen grandes cambios. Hasta pronto a todos.